Muy buenas tardes para todos. Un saludo para el doctor Tomás Esteves Bianchini, nuestro invitado de hoy, y para las entidades y personas que posibilitan que semana tras semana estemos proponiendo a la ciudad nuevos modelos humanos dignos de emular y de adoptar como propios muchos de los conceptos e ideas que se escuchan en nuestras conferencias. Un saludo también especial para los que han llegado a nuestra plataforma de Zoom, los que se están conectando y los que van a observar después esta conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la novena actividad del año 2025 y la séptima virtual. Es también nuestra actividad número 485 de nuestra vida institucional de 19 años de existencia de la Fundación que cumpliremos Dios mediante en 3 semanas. Atención a nuestras próximas actividades. El viernes 18 de abril, Viernes Santo, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, en el Parque Simón Bolívar del barrio Colzaje. Entregaremos a los ciudadanos de Cúcuta y a los viajeros un gran concierto de música sacra con el grupo coral Cantores de Asaf de Barranquilla. El miércoles 23 de abril, Día del Idioma, tendremos en La Bohemia, Avenida Tercera con calle 17 esquina, al grupo literario El Zaguán, al frente de un merecido homenaje póstumo al doctor David Bonels Rovira, fallecido el domingo 12 de enero del presente año. El viernes 25 de abril estaremos con el doctor Stevenson Marulanda Plata, presidente del Colegio Médico Colombiano, y su conferencia Círculos Morales del Genoma. Existe una fuerza primigenia, potencial e invisible que explique el comportamiento de la humanidad a lo largo de la historia. Este evento será presencial y se llevará a cabo en el Salón Chayot del Hotel Casino Internacional. Esperamos una gran presencia de los médicos de la región. Como pueden colegir de la programación anterior, seguimos la tónica de presentarles conferencistas y conferencias sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, nacionales e internacionales, que agreguen valor a cada una de las personas que se conecten o asistan a las actividades presenciales. Es también importante decirle a todos que la Fundación espera que los asistentes propongan temas y personajes de trayectoria para invitarles a participar en nuestro programa académico-cultural. Pasando al tema de hoy, viernes 11 de abril, estará con nosotros el doctor Tomás Esteves Bianchini, con su conferencia Es el sol, no el gas carbónico, y no eres culpable, la falacia climática actual. El viernes 2 de mayo tendremos al doctor Germán García Durán en una evento presencial en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero con la conferencia de Historia de la Arborización Urbana de Cúcuta y la presentación de la nueva especie vegetal copillo. Nuestro invitado de hoy es el doctor Tomás Esteves Bianchini. Él es biólogo, profesor del módulo Ecología Colombiana en la especialización Manejo Integral del Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Tiene gran experiencia en interpretación y conservación del patrimonio en parques nacionales, involucrando el conocimiento de comunidades a la experiencia de turismo de naturaleza. Es profesor de talleres móviles de interpretación ambiental en las Islas Galápagos y el Ecuador, y de recorrido interpretativo con guías intérpretes con apoyo de la National Geographic. Es profesor en talleres a guías en parques nacionales, Paracas, Alpaguayo, Millana y Cordillera Azul, en el Perú, del Parque Arqueológico en la isla de Guanaja y Palenque, Honduras. Tiene planes de interpretación y uso público
Es autor y coautor de libros de divulgación como Volcanes de Colombia, 1997, y Colombia Salvaje, Fauna y Flora, 2008. También ha escrito guiones monográficos para 5 regiones de posconflicto, para turismo cultural y naturaleza: Macarena, Caño Cristales, Sierra Nevada, Camino Teyuna, Ciudad Perdida, Darién Chocuano, Urabá Antioqueño, Putumayo, 2018. Es escéptico de la atribución antropogénica al cambio climático, con publicación de artículos al respecto desde 2009. Su último libro de 2022, No, el mundo no se acaba y no eres culpable, como parte de la edición en 2 tomos de la obra Manual de Incorrección Política. Deseo advertir que la fundación que yo presido le ha dado un tratamiento especial al tema del cambio climático y hemos presentado varias visiones al respecto. Esta es una nueva que nos merece todo el respeto del mundo. Señoras y señores, espero que preparen sus preguntas para que una vez terminada la conferencia la coloquen en el chat para ser leídas por nuestro logístico Ángel López. Muchas gracias por su atención. Siga, por favor, doctor Tomás Esteves Bianchini. Muchas gracias, doctor Patrocinio Ararat, por esta gran invitación y por la amable audiencia, por esta tertulia que vamos a iniciar. Obviamente el título, cuando decimos no es el sol, no, perdón, no es el gas carbónico, es el sol, cambia muchas de las preconcepciones que tenemos, porque no estamos negando el cambio climático, estamos negando que haya crisis climática, porque el clima siempre está en crisis, porque esa es su definición. El clima por naturaleza siempre está cambiando. Y el gas carbónico sí es un gas invernadero, pero gracias al gas carbónico es que nuestro planeta está en un agradable promedio de 14 grados y no a 30 bajo cero, con lo cual nuestro planeta sería una bola de nieve. Entonces tenemos que agradecer al gas carbónico. Ahora vamos a ver de qué manera los cambios que hemos venido observando no son debidos al gas carbónico, sino a la dinámica del Sol. Ese es el objetivo de esta charla. Entrando ya en tema, esto está derivado de una investigación que vengo haciendo desde el 2009, cuando hubo la gran crisis de las filtraciones de lo que se llamó el jockey stick, que se demostró el gran fraude. A eso llegaremos muy pronto. Y es la recopilación de múltiples artículos que se fueron elaborando desde el más o menos 98 hasta el 2018 y el 2019, cuando ya se cerró la edición del libro. Se publicó en el 2022. Entonces, comenzar, el libro son 2 libros en uno. Del lado del sí, es un manual de incorrección política, porque lo que ha sido llamado lo políticamente correcto es precisamente todo lo incorrecto, en una especie de doble pensamiento orwelliano. Para los que no sepan este adjetivo, me refiero a la novela distópica de George Orwell, 1984, donde en el doble pensamiento las palabras significaban exactamente lo contrario. Comienzo con una declaración de síes para llevar la contraria. Entonces, eh, hay 10 síes, voy a mencionar solamente 2 o 3 para comenzar. Por ejemplo, en el segundo sí, una sociedad próspera e incluyente garantiza el derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad. En esto me posiciono con el liberalismo clásico y con el naturalismo, es decir, los 3 pilares sobre los que se fundamenta la libertad. Y voy a citar otro. La belleza es superior a la fealdad, lo sublime es preferible a lo vulgar. Me refiero a la posmodernidad, a este tratamiento que se le ha dado al arte contemporáneo, que en realidad es un fraude,
por un montón de leña acomodado en la Galería Tate, puede ser una gran obra de arte siempre y cuando tenga un discurso que lo defienda. Una anécdota muy simpática. En una ocasión en la Galería MoMA de Nueva York, una señora del aseo recogió un montón de leña y basura que había por ahí y al rato se la llevó en un balde y de pronto escucha un grito y era una obra que valía millones y ella no lo sabía. Del otro lado del libro hay una declaración de no es, porque no es interés de los falsos, no es salvar nada, sino controlarlo todo. Voy a citar uno o dos. Eh, no atravesamos por una crisis climática porque el clima cambia. Y últimamente me posiciono porque ya el New York Times hace 2 o 3 días acaba de desclasificar que la pandemia fue manejada de una manera mediática y fraudulenta. Entonces digo aquí, no eres un foco de infección, ni tú eh, eh, no eres un foco de infección, aquí me está tapando, ni tu vecino es el enemigo que debes contener a 2 metros, ni son peligrosos los abrazos. Me refiero a la manera tan pésima como fue manejada esta pandemia del 2020. Ahora sí entremos en tema. Ya presentados los 2 libros, comenzamos por una frase que la voy a repetir. He visto fracasar varios intentos de controlar el mundo. El mundo pertenece al espíritu, por lo tanto no puede ser manipulado. Quien, quien lo manipula lo corrompe. Quien lo pretende conservar lo pierde. Las cosas ora preceden, ora siguen. Algunas son como un soplo cálido, otras son como un viento frío. Lao Tse, en el Tao Te Ching, canto 29, hace 2500 años. Entonces, para comenzar, he dado a mi conferencia un enfoque histórico y vamos a aclimatarnos a la historia. Quien estas cosas decía era el gran sabio Lao Tse, pero lo que estaba sucediendo en ese momento en el planeta es que era el final del óptimo climático del Holoceno, con un pico que se llamó el óptimo climático minoico, donde el planeta Tierra tuvo una temperatura por lo menos 2,5 o 3 grados superiores a hoy día. Y esa especie de veranillo planetario fue aprovechado por las diferentes culturas y aquí hubo una profusión de sabios, por ejemplo, Lao Tse, el filósofo, Huang Tzu, el poeta, y un poquito más tarde, Confucio, el político. Y aquí en Grecia, mientras tanto, estaba la tríada que cimenta la civilización occidental actual. Pues estamos hablando de Sócrates, Platón y Aristóteles. Porque, y estas obras como el Partenón, cuando hay un clima favorable, el ser humano lo aprovecha para el progreso de las artes, las ciencias, las letras. Entonces, vamos a seguir con la lupa qué está sucediendo con el clima y si sacamos el promedio global generalizado de los últimos 2000 años, vemos que esta línea roja está cayendo lentamente. Esa es la línea promedio. Y cuando tenemos picos del promedio por encima, tenemos un óptimo climático y cuando estamos por debajo tenemos una pequeña edad del hielo. Saltemos entonces a Roma. Aníbal cruzaba los Alpes en el otoño del 2018. Esto parece película de Tolkien, pero no, esto sucedió en la realidad. Elefantes africanos cruzando los Alpes por un paso que hoy día está totalmente cubierto de hielo. Y esto era al final de la Segunda Guerra Púnica y se logró por el buen clima que reinaba en aquel entonces. ¿Por qué ha sido llamado el óptimo climático romano? Los romanos inventaron el concreto, la bóveda, nada más el Panteón romano es la obra más grande de ingeniería sin armadura de concreto, 400 toneladas de concreto sin armazón que han durado hasta hoy día. Inventaron la bóveda
los acueductos, la calefacción domiciliaria, en fin, todo estaba sucediendo porque el mundo estaba atravesando por un periodo de calentamiento de más o menos 2,5 a 3 grados por encima del promedio actual. Pero vino el frío y vino la caída del imperio. No estoy diciendo que el imperio haya caído por la temperatura, no. Hubo cuestiones políticas. Diocleciano en el siglo cuarto ya empezó con medidas populistas a destruir la economía, lo mismo que están haciendo hoy: inflación, moneda falsa, envilecían la moneda de plata con estaño, desperdigaban el recurso público convertido en obras inútiles, etcétera. Pero este enfriamiento causó, por un lado, pérdidas de cosechas, por otro lado, pandemias, la pandemia de los tiempos de Justiniano, que mató 20 millones de personas. Esta es la pandemia de Bizancio. Hay un historiador, Procopio de Cesarea, historiador bizantino, que describe lo que sucedía en aquellos tiempos de Justiniano. Y un añito después de esta pandemia, estalla, bueno, Procopio de Cesarea dice que una misteriosa neblina oscureció el sol, al cual se le podía mirar como uno mira la luna o el sol durante un eclipse, y que este enfriamiento del astro hacía que lo pudiéramos mirar desafiando su brillo, y que lo único que trajo fue tristeza, hambrunas y epidemias. Procopio de Cesarea. ¿Qué había sucedido? Estalló un volcán enorme, el Ilopango, en Salvador, y se acabó la civilización maya, y las ciudades mayas del sur tuvieron que emigrar hacia el norte e invadieron Copán, y hoy día ese lago es un hermoso lago de 80 kilómetros de diámetro, y ese fue el tamaño del cráter. Es la misma época en que se cae la civilización Anasazi, etcétera, etcétera. Pero no todo el frío dura, no hay mal que 100 años dure, entonces llegamos al óptimo climático medieval. Nuevamente la curva se sube por encima del promedio entre los años 800 y el 1300. Los vikingos llegaban a Groenlandia. Groen significa verde. En inglés, Greenland, tierras verdes. Llevaban ovejas, vacas, hacían asentamientos permanentes y cultivos en Groenlandia. Y a esto se le llamó el óptimo climático vikingo del año 900 al 1300. Entonces, mientras tanto, en el resto de Europa se construían maravillas como estas. Eh, Dicho sea de paso, la acaban de reinaugurar en una restauración muy fea que parece un hospital, totalmente blanca por dentro. Pero en fin, esto es una opinión. Así hacían maravillas como esta, Notre Dame, pero también se fundaban universidades en su orden. Oxford, estábamos en el año 1100, en el óptimo climático medieval. Se hicieron faros, puentes, carreteras, se desata un proceso, la Liga Hanseática, se desarrolla todo el comercio mundial. ¿Gracias a qué? A que estábamos en un óptimo climático. Y mientras tanto, miren la Groenlandia actual. Nos muestran este río sobre el hielo y ponen titulares como: "Oh, Groenlandia se está derritiendo". Este río existe hace miles de años, es hermosísimo, es objeto de turismo. Hay unas barandas para que la gente pueda hacer fotos desde la orilla. Pero miren la realidad de Groenlandia. Aquí donde estuvieron los vikingos, ahora no hay sino hielo. Y esto es lo que nos dice la NASA. Todo lo que sea desde blanco hasta azul son sitios donde está ganando masa el hielo. Y solamente hay pérdida en los sitios donde los glaciares están tirando hielo, arrojando hielo a las desembocaduras. O sea que esto que nos muestran en los noticieros de hielo cayendo al agua es expresión de que hay más hielo en el centro. Y para completar, acaban de descubrir una cueva varios cientos de kilómetros más arriba del Círculo Polar Ártico,
Una cueva donde encontraron fósiles de, adivinen qué, musarañas, gatos, conejos, todos animales de un bosque de coníferas, y esto nos demuestra que lo que había, donde ahorita solo hay hielo permanente, eran bosques de taiga con conejos, ciervos, gatos, musarañas, etcétera, etcétera. Y esto fue entre hace 6.000 y hace 3.500, es decir, el óptimo climático del Holoceno. Y miren esta gráfica, esto también es de hace un año, perdón, esta es más antigua, pero fortalece lo que acabamos de decir del descubrimiento de hace un año. Durante 8.000 años, durante el pleniglacial, perdón, durante el anterior interglacial, la Tierra registró 8 grados por encima de la temperatura actual durante 8.000 años, y la masa de hielo de Groenlandia no se desplomó. 8 grados o 8.000 años. Y nos están diciendo que por un 0,7 de grado que han medido, la masa de hielo de Antártica se va a desplomar. Es decir, para resumirlo de una manera muy jocosa, porque nos comemos una chuleta o usamos mucho el automóvil, se va a desplomar Groenlandia. Luego viene nuevamente el frío y se le denominó la pequeña edad del hielo. Miren la casualidad tan simpática. Entre 1645 y 1715 se observó que el Sol no volvió a mostrar sus manchas. Y coincide casi por 2 añitos de diferencia, nada más por este 3, con el tiempo en que reinó el rey autodenominado Rey Sol, Luis XIV. ¿Qué sucedió cuando el Sol no mostró más manchas solares? Que entró en un periodo de reposo y se inicia la pequeña edad del hielo que duraría hasta 1850, porque se acopló con el mínimo de Dalton. El mínimo de Maunder es este, se acopló con el mínimo de Dalton, y solamente después de 1850 comienza de nuevo la temperatura a subir, y no tiene nada que ver con la revolución industrial. En aquellas épocas, sobre el río Támesis congelado, las personas hacían toldos, levantaban mercadillos, hacían festivales de patinaje, disfrutaban el tiempo, la pequeña edad del hielo, en lugar de decir que el mundo se acababa. Y pintores flamencos registraron este tipo de pinturas en sitios donde hoy ni siquiera hay hielo. Ahora sí, el resumen de la historia que acabamos de contar: el óptimo climático Holoceno con sus picos. El último pico es el episodio de el calentamiento minoico, y aquí el óptimo climático romano, aquí el óptimo climático vikingo y el óptimo climático actual. Entonces, ahora sí, entramos de lleno al tema del gas de la vida, el gas carbónico. Observen esto. Si ustedes están viendo en sus pantallas una cifra de 230, 235 hasta 270 en el eje de las Y, quiere decir que esta gráfica azul viene desde el piso. ¿Qué es esta gráfica? Es la cantidad de energía devuelta por el gas carbónico a la atmósfera debido a su concentración. En el eje de las X hemos puesto concentración en partes por millón, y en el eje de las Y la devuelta de energía en forma de infrarrojo, medida en vatios por metro cuadrado de planeta. Observen una cosa, que antes de la revolución industrial estábamos en 280 y ahorita estamos en 380. Pero como la gráfica ya está tan inclinada, tan horizontal, solo varió un 1% en el eje de las 10.
¿Qué significa? Que el gas carbónico ya saturó su capacidad de producir más calentamiento. Quiere decir que si lo volvemos a duplicar de 400 a 80, a 800, por ejemplo, no va a subir sino una pequeña fraccioncita del 1%. Esto está explicado en varios libros, varios artículos científicos, y esto viene de la ecuación de Boltzmann y Planck, que es la que demuestra por qué el gas carbónico se comporta de manera asintótica. Y para entenderlo de una manera más práctica, sin entrar en tanta matemática, imagínense que yo voy a pintar este granero que era totalmente blanco, pero me vendieron una pintura aguada, la aguaron a la mitad. Entonces, las partículas rojas no tapan sino la mitad. Entonces, echo la primera mano, dejo secar y no estoy satisfecho y aplico una segunda mano. Pero por simple ley de estadística, algunas partículas rojas no van a quedar exactamente en los huequitos blancos, sino que van a superponerse sobre otras partículas rojas. Entonces, eso es la explicación de por qué la respuesta es logarítmica. Aplico la segunda mano y ya no estoy tapando la mitad que faltaba, estoy tapando la mitad del 50%, o sea, el 25%. Aplico la tercera mano y estoy tapando el 12%. Aplico la cuarta mano de pintura y estoy tapando el 6%. Aplico la sexta mano y ya estoy tapando solo el 3%. En la séptima mano, 1%. ¿Para qué sigo gastando pintura? ¿Quién va a notar una diferencia entre el 97 y el 100? O entre el 99 y el 100. Estoy desperdiciando pintura. Con este modelo se puede entender por qué las partículas de gas carbónico están saturadas en este momento. Porque así dupliquemos el gas carbónico, es como si estuviéramos en la séptima mano. La capacidad del gas carbónico de producir más calentamiento ha sido ya saturada. Gracias a eso tenemos un planeta amable de 14 grados centígrados, pero podemos pasar a 8.000 partes por millón y no va a pasar absolutamente nada. Vamos a subir un 0,000%, que ni siquiera es medible dentro del rango de los termómetros más precisos de hoy día. Entonces, este humo no es contaminante. Se trata de agua y gas carbónico. ¿Por qué? Porque hoy día existen filtros electrostáticos que se encargan de las partículas y existen filtros catalíticos que se encargan de los dióxidos de nitrógeno. Por lo tanto, la respiración de Alicia y lo que emite una planta geotérmica, perdón, termoeléctrica, es lo mismo, los mismos gases. Lo que varía es la proporción. Entonces, proporción poco importa. Vamos a ver por qué. Porque nos han estado asustando los medios y siempre lo presentan en partes por millón. Aquí tenemos los principales gases invernaderos, porque las partes por millón asustan. Nos dicen 400 partes por millón, es el fin del mundo. Pero si en realidad lo presentaran como porcentaje, es el 0,04%. Y de ese 0,04% que hay en la atmósfera, la parte antropogénica es 4 milésimos del 1%. ¿El resto quién lo ha aportado? El mar es una gaseosa. Sube un poquitico la temperatura e inmediatamente emite gas carbónico que estaba en disolución. Como sacas la gaseosa de la nevera, empieza a calentarse y empieza a emitir burbujas. Entonces, el principal agente de aumento del gas carbónico ha sido el mar. El segundo es la roca meteórica de todo el planeta, la roca sedimentaria. Cuando llueve, bota gas carbónico como un alcacerce. No vemos las burbujas porque eso es pequeñísimas, ínfimas partes. La otra causa, los volcanes, esta es mucho menor. Pero antropogénico es esta parte. Y resulta que con este aumento
la biosfera de la Tierra, y este mapa es de la NASA, donde queda, vean ustedes, de verde claro hasta verde oscuro, son sitios donde ha aumentado la biomasa planetaria medida por el satélite en superficie foliar de clorofila. Es decir, ha aumentado 18%. En un experimento cultivar una semillita de soya en 400 partes por millón, en 700 y en 1200. O sea, doble y triple. Y miren las diferencias de crecimiento. ¿Por qué? Porque el estoma es la boquita de las plantas. Ese estoma se abre para absorber gas carbónico por difusión, pero inmediatamente que las plantas abren sus boquitas que están en la superficie de las hojas, están perdiendo vapor de agua. Mientras la planta ya encuentra que ya comió suficiente gas carbónico, cierra el estoma, se cierra automáticamente y se deja de perder agua. Por eso es que si hay más gas carbónico, las plantas pierden menos agua. Por eso es que las zonas áridas del mundo, por ejemplo, el Sahel subsahariano ha subido 300 kilómetros de para arriba, se le está comiendo la vegetación al desierto del Sahara. Y ha subido las taigas porque ahora las plantas son más eficientes. Estamos abonando la biosfera. El gas carbónico es el gas de la vida. Aquí está la ecuación de la fotosíntesis. Cuando comemos combustible, por ejemplo, los carbohidratos, y respiramos, emitimos gas carbónico, emitimos agua y usamos la energía. Si leemos esta ecuación al revés, energía solar, más agua, más gas carbónico, comida, más oxígeno. Quiere decir, más gas carbónico es más vida. Ahí está el revés de la ecuación y aquí está la gráfica de temperaturas del planeta. Aquí están los periodos, era primaria, era secundaria, era terciaria, cámbrico, ordovícico, silúrico. Esta es la gráfica de Scotese 2002, aceptada por todo el mundo. Y ahora vamos a confrontar esa gráfica contra la gráfica de Werner, concentración de gas carbónico. En el precámbrico tuvimos 15 veces más, 7.000 partes por millón. Y la vida estaba en su esplendor. Se llama la explosión cámbrica, cuando surge toda la vida de los invertebrados. Empieza a caer el gas carbónico y miren que en los picos donde la temperatura estuvo alta, el gas carbónico estaba bajo. Mismatch, no hay correlación alguna. Vamos a ver qué sucedió. En este pico de temperatura, la Tierra casi se congela y se llama el periodo de bola de nieve. Pero en el presilúrico y devónico, las plantas descubren la manera de, de hacer troncos, inventan los troncos, y el planeta se llenó de troncos y empezó a crecer en altura. Pero en este periodo era tal la humedad y tan grande la temperatura, por lo menos 25 grados por encima, que esto no se descomponía. No había forma de que se formaran incendios forestales, un rayo iniciara un incendio. Se convirtió en carbón. Y mire lo que le pasa al carbón. Cae bruscamente casi a 180 partes. Por debajo de eso, la vida hubiera desaparecido. ¿Pero qué sucedió? Llegan los salvadores, la caballería salvadora de la película. Los hongos descubren la manera de descomponer el gas carbónico y empieza el gas carbónico a recuperarse. Hasta que en el Cretáceo los animales marinos descubren la manera de hacer conchas. ¿Qué significa Cretáceo? Este periodo se llamó el Carbonífero porque eso es el carbón. El Cretáceo significa Creta. Creta es cal. Cal es carbonato de calcio. El gas carbónico empezó a caer bruscamente porque se estaba convirtiendo en piedra, en capas sedimentarias de los fondos marinos y islas de coral.
Y miren, el gas carbónico iba a caer a un punto de hambruna de gas carbónico. Entonces, el planeta entra en un periodo de calentamiento que es el pico del Eoceno, Oligoceno, donde la temperatura subió como por encima de 20 grados sobre la actual y la vida en el planeta estaba en su mayor momento de exuberancia. Nada que ver con el discurso que nos están. Entonces, nos están vendiendo de que ya hay que acabar con la eficiencia de las industrias, acabar con el petróleo, acabar con, volver al paleolítico, y ya venden azúcar cero carbono. Imagínense vender azúcar cero carbono. Es como vender chicharrones cero grasa, más o menos. Hasta dónde puede llegar una tontería. Cero emisiones, que es la aspiración de la Agenda 2030, significa cero vida y cero desarrollo, porque somos un planeta donde la vida es base carbón. Justamente fue al lado de una fogata que surge la civilización, cuando dominamos el fuego. Y gracias a esto, el ser humano pudo sobrevivir. En la última en el último pleniglacial, pudimos haber sido menos de 2000 personas. Estuvimos al borde de la extinción. Si no es porque empezamos a utilizar el fuego, nos hubiéramos extinguido. Entonces, ¿por qué, si esto lo saben los científicos, por qué nos han estado mintiendo? Tercer punto, la historia del fraude. Los medios nos lo cuentan, pero miren cómo hice una retrospectiva de noticias de para atrás, 24, 23, 22, 21, 20, y me fui hasta el 14, ya me cansé, yo llegué hasta como hasta el 96, y siguen en lo mismo. Cada año fue el más grande de algo para asustarnos. Y los medios nos cuentean, porque en realidad todo esto es manipulación mediática. Voy a poner algunos ejemplos. La doctora Susan Crawford, la persona que más sabe en el mundo de animales árticos, es decir, lobos, osos, morsas. Toda su vida se ha dedicado a la investigación de animales árticos. Miren la hoja de vida de ella. Doctorada en mamíferos y evolución. Sus temas doctorales. Tiroides y adaptación. Cómo llega el yodo a los sitios más remotos de Canadá y Alaska. Catedrática de mamíferos, retirada y dedicada a publicaciones de reconocimiento óseo paleontológico. Mire lo que nos dice Wikipedia. Susan Crawford, científica contratada, que se especializa en excrementos de animales salvajes, bloguera, publicaciones de blog que no están respaldadas por literatura científica. ¿Por qué? Porque se opone a los polares están amenazados por el cambio climático. La echaron de la Universidad de Victoria por su libro y ella dijo, no me importa, me voy a dedicar a mi vida, a mis artículos, mis libros, mis publicaciones. Y esta es la razón por la cual la detestan. Polar Bear Evolution, la catástrofe que nunca ocurrió. Para los 80 quedaban 17.000 osos. Ahorita tenemos casi 40.000. Están en su mejor momento de la historia. Y si se ven osos en los pueblos de Alaska o de Rusia, en la Siberia, es porque hay muchos. La falacia de las morsas están en su mejor momento desde los años 80. Sale Nikon sobre un libro sobre las falacias de los documentales que han publicado. Bueno, pasemos a Peter Wright, la persona que más sabe en el mundo de corales. Y no es precisamente un biólogo marino, pero sabe más que los biólogos marinos porque es toda su vida estudiando corales. Es un ingeniero electrónico, doctorado en física, diseñador de sistemas de teledetección satelital. Ha llenado los corales de la barrera australiana de sensores remotos que se conectan con satélites. Él puede monitorear acidez, temperatura, eh, transparencia del agua, sedimentología.
Y él dice, los corales están en este momento, en su mejor momento desde 1985. Por decir eso, lo echaron de la Universidad James Cook, demandó, ganó la demanda y sigue en la lucha. Mire lo que nos dice Wikipedia de él. Busca desacreditar la teoría oficial, informando que la Gran Barrera está en su mejor momento. Esto es persecución de tipo inquisitorial. Esta es una pequeña animación de todo lo que sucede todos los años pasa esto, pero siempre pueden hacer fotos de pasos donde se puede circunnavegar el Ártico y nos dicen que el Ártico se está extinguiendo, absolutamente manipulado. Y ahora sí, los algoreros del apocalipsis. La urgencia por salvar la humanidad es casi siempre una máscara de la urgencia para dirigirla. Mencken era un filósofo crítico norteamericano muy simpático porque todas sus frases están llenas de cierta ironía, como nuestro gran filósofo eh, Nicolás Gómez Dávila. La tendencia natural es creer en lo que no es cierto. Para superar esta tendencia no es suficiente exhibir la verdad, también es necesario exponer y denunciar la falsedad. ¿Cómo lo llamaron? Desde el 1988 hasta el 98, calentamiento global. En el 98 a 2015 le cambiaron el nombre por cambio climático. ¿Pero qué sucedió en el 2015? Se firmaron los protocolos de París, los acuerdos de París, y entonces lo cambiaron por crisis climática. Si no hacemos algo ya, el mundo se acabará nos ha dicho la ONU, en el 75, en el 85, y van tachando, y ahora lo pasaron para el 30. ¿Qué sucedió? Una tragedia para la NASA, un reto para el reinicio. Cuando estalla el Challenger, eh, fue muy sentido porque iba la primera profesora que le iba a comunicar, la primera mujer astronauta, la primera profesora astronauta que le iba a mostrar a los niños del mundo las imágenes del espacio. Fue muy doloroso y se descubrieron errores de ingeniería, errores de negligencia, errores de imprudencia, y la NASA entró en un proceso de reingeniería y revisión. Posiblemente la cerraban. Entonces Jim Hansen, director del Instituto Goddard de Climatología asociado a la NASA, había estado prediciendo con unos modelos bastante pobres, con computadores de los años 70, bastante inferiores a cualquiera de nuestros teléfonos celulares. Había estado prediciendo que gracias al gas carbónico y los hollines de las chimeneas el mundo iba a entrar en una glaciación y que para el año 2020 ya estaríamos todos congelados. Él mismo, a los 80 cambió a decir que el mundo se iba a calentar. Entonces agendan con sus, en Colombia diríamos calanchines en el Senado, que eran Timothy Weir y Al Gore, agenda una reunión y estos dos calanchines le preguntan a la agencia de climatología cuál es el día más caliente del año y dicen 21 o 28 de junio, esa semana. Pues para esa semana agendan la reunión. Y estos dos señores, la noche anterior, mire lo que dice él mismo en una entrevista. Lo que hicimos fue entrar la noche anterior y abrir todas las ventanas, lo admito, ¿verdad? Entonces el aire acondicionado no funcionaba en la habitación y cuando la audiencia no solo había cámaras de televisión con cifras dobles, sino que hacía mucho calor. Falsearon las cifras, falsearon la presentación de Jim Hansen para decirle al Senado norteamericano que el mundo ya había entrado en un calentamiento irreversible y que logró. La NASA consiguió su refinanciación y ahora se dedicaría ya no a llevar hombres a la luna y traer costosas piedritas, sino que se dedicó
a monitorear el clima. Eh, el mismo Timothy Weir dice, tenemos que enfrentar el problema del calentamiento global, incluso si la teoría del calentamiento global está equivocada. Entonces, de ahí saltamos a que después de esta famosa reunión, en menos de 4 meses estaban organizando un congreso mundial en Canadá, en Toronto, que se llamó Amenazas para el Clima Global, y trajeron de personaje al presidente de las Islas Maldivas para que dijera que sus islas van a desaparecer si el mar sube tan solo medio metro. El país más bajito del mundo. Lo traen a él como eh, para mostrar, como faro, y resulta que las Islas Maldivas han crecido. Ahorita lo vamos a mostrar más adelante. Y esa misma reunión de Toronto, en ese mismo año, ya crean el IPCC, el International Climate, o sea, el Panel Internacional para el Cambio Climático, y 10 años después estaba ocurriendo el famoso Climate Gate, es decir, la filtración de datos de cientos de correos donde el señor eh, Michael Mann suprimió los datos que no le cuadraban, falseó los datos que necesitaba para aplanar la curva, la que acabamos de mostrar con respecto a la historia, y la mostró como un palo de jockey, completamente plana y de pronto cruza para arriba a partir de la revolución industrial. Se demostró que todo esto fue un fraude. Los mismos correos filtrados decían, tenemos que desaparecer todos los datos del hemisferio sur porque no nos están cuadrando. Tenemos que impedir las publicaciones de tal fulano porque es un negacionista. O sea, seleccionaban a los científicos por su aceptación o no de la teoría que pretendían imponer. Y finalmente, Michael Mann demanda a Tim Ball, que denunció el fraude. Tim Ball es un científico del clima. Denunció lo que estaba sucediendo adentro y el propio autor del fraude denuncia a Tim Ball. El juicio duró 10 años y solo hasta el 2019 se ganó el juicio. Hay un PDF descargable de la Corte Suprema de Estados Unidos donde muestran todas las pruebas de que todo fue un fraude. O sea que esto ya está fallado por la justicia a nivel de casación, o sea, a nivel de Corte Suprema. Y estos son los modelos con los que no naval de espaguetis de colores, 68 simulaciones de 13 modelos que no funcionan, y esta es la realidad, la negra, la línea negra, las observaciones. Ahora sí, terminado la historia del fraude, está la historia del nuevo traje del emperador. Supongo que todos conocemos esa historia. Entonces el emperador, cuando se ve desnudado, porque un niño dice, el emperador está en peloto, es un cuento de Hans Christian Andersen. El emperador no tiene más remedio que decir, pero siga el desfile. Ahora sí, entramos a la contraparte, a probar por qué sí es el Sol. El Sol tiene ciclos y mira el tamaño de la Tierra comparado con una sola de sus llamas, que se llaman emisiones de masa coronal. Obviamente la Tierra no está a esta distancia, pero es para poder comparar el tamaño. Y el Sol tiene un núcleo muy caliente, mucho más denso, más pesado, y genera unas especies de corrientes de convección internas. El primer ciclo que vamos a citar es el ciclo de la oscilación del Océano Pacífico Sur, llamada Niño y la Niña. Cuando se acumula calor en la superficie del Océano Pacífico, porque los vientos alisios han perdido fuerza, entramos en periodo de El Niño. Y cuando los vientos se disipan,
se fortalecen otra vez los alitios y el calor se disipa y vuelve a regresar el agua fría, se llama la Niña. Esta oscilación tiene un promedio de 5,5 años. La siguiente es el ciclo de las manchas solares descubierto por Galileo Galilei, y desde la época galileana se vienen registrando minuciosamente por los daneses. Y las demás han sido deducidas de para atrás a partir de dendrocronología, anillos de árbol. Entonces se enumeran desde la hoy hasta la de hoy, que es la número 25. Pero ustedes observan que las manchas solares, cuando están en su pico máximo, muestran hasta 200, 250 manchas. Y cuando están en su pico máximo mínimo pueden mostrar un sol impecable, cero manchas. Pero observen que también hay una onda acá. Ese se llama el ciclo de iceberg. Cada 8 ciclos solares tenemos un mínimo de mínimos o un máximo de máximos. Luego tenemos la reacción de estos cambios solares sobre el océano, o sea, los cambios del sol moderados por el agua y las corrientes oceánicas generan un fenómeno llamado Atlantic Multidecadal Oscillation, o AMO, oscilación multidecadal del Atlántico Norte, donde tenemos 30 años de temperatura subiendo, 30 años bajando, 30 subiendo, 30 bajando, y vamos a ver algunos datos. En 1938 hubo en la capital de Alaska, Anchorage, un pico de 39 grados, como Onda o como Barranca Bermeja, en la capital de Alaska. En el año 72 nos estábamos congelando. No sé si recuerdan, en la sabana de Bogotá amanecía el pasto congelado y veíamos 9 bajo cero. Esto lo conocían de antemano. De hecho, mire el registro acumulado. Se llama el índice AMO. Este es el promedio. Desde 1856, esto ya se conocía. Quiere decir que acuñaron el término calentamiento global en el inicio de un calentamiento de 30 años, exactamente como los reyes antiguos de Babilonia anunciaban un eclipse y decían, si no obedecéis, si no obedecéis nuestras normas, vamos a apagar el sol. ¿Qué es lo que causa los ciclos? Los movimientos de los planetas alrededor del Sol. No giramos alrededor del Sol, lo hacemos alrededor de un baricentro común, un centro de masas. Miren nomás lo que hace el gigante Júpiter al girar alrededor del Sol, lo hace que experimente un ligero balanceo. Eso, un atleta que lanza las esferas en los Juegos Olímpicos, primero gira sobre sí mismo y su cuerpo mismo oscila para compensar la masa de la esfera. Este pequeño balanceo hace que el baricentro a veces se aleja del Sol y tenemos, por ejemplo, en el año 1959 comportamientos climáticos parecidos a los 80. Ahora, ¿qué sucede? Aquí está el núcleo del Sol, aquí está el limbo del Sol, y aquí están las posiciones donde han estado los baricentros durante el siglo XX. Esto viene de la dinámica de fuerzas, es decir, tenemos un centro de masas o baricentro cero, tenemos un núcleo solar, tenemos un limbo solar y tenemos un planeta a cierta distancia ejerciendo una atracción, lo cual genera unas mareas solares. Estas mareas solares hacen que en una época el Sol está más agitado, porque hay menos distancia entre el núcleo y la corona, y otras épocas en que está más centrado. Posiciones de extremas del momentum angular. Júpiter y Saturno, los dos gigantes neutralizando sus fuerzas, nos dan un Sol tranquilo. Júpiter y Saturno jalando para el mismo lado nos dan un Sol inquieto. Estos son los modelos, esta es la realidad,
y esta es la explicación de para dónde vamos, vamos a experimentar un enfriamiento similar a el 4577, o sea, AMO, Atlantic Multi-Decade Oscillation, o vamos a experimentar un enfriamiento similar al de Dalton, o peor todavía al de Maunder. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos para frío. Y esto es lo que nos dicen los modelos del IPCC. Esto convertido a medidas ya prácticas, el único observatorio del mundo que ha venido tomando una medida que se llama TSI, irradiación total solar, es el observatorio de Pulkovo y lo dirige Abibuyo Adbusamatov, uno de los hombres que más saben sobre física solar en el mundo. Son más de 50 años de medición. Entre las gráficas que puse el observatorio de Pulkovo, Solar Activity, aquí viene bajando, bajando, bajando. Y lo que dice él, calentamientos globales paralelos observados simultáneamente en Marte, Luna y Tierra solo son consecuencia de una causa común, un cambio en la irradiación solar. Ahora sí, ya para terminar, eh, esta interacción solar hace que el campo magnético solar se acople con el campo magnético de la Tierra, formando una sola unidad llamada helio-geomagnetosfera. O sea que el campo magnético solar y el viento solar, en lugar de afectarnos, nos protege. ¿Por qué razón? Porque cada vez que el Sol pierde fuerza, se mete el remanente de una supernova que se llaman rayos cósmicos, que trae partículas de altísima energía que ioniza las moléculas ionizadas se atraen eléctricamente y forman pequeños núcleos de condensación que a su vez forman pequeñas nubes que a su vez producen una reacción de enfriamiento y protección. Es decir, este ciclo depende del efecto Schwarzschild. El efecto Schwarzschild significa que los rayos cósmicos tienen el poder de producir iones y por lo tanto núcleos de condensación. Es como si la Tierra tuviera un iris protector. Cuando salimos de un salón oscuro al aire libre, nuestras pupilas se achican porque el iris nos protege. Y el efecto Schwarzschild fue probado en el acelerador de partículas del CERN de Suiza con un cilindro, con estos científicos Niels Saville y Schwarzschild, metieron en un cilindro de acero las condiciones de la alta atmósfera y lo irradiaron con alta energía y dejaron dentro del cilindro medidores y vieron la observación de los núcleos de condensación, o sea que el efecto Fermat está probado, por lo tanto la teoría del cambio climático está arruinada. Es decir, la teoría del cambio climático debido al gas carbónico. Conclusión, es más fácil engañar a 1 millón de personas que convencer a una sola de que han sido engañados. Ahora sí, preguntas. Aquí tengo un resumen. No se está derritiendo la Antártida ni Groenlandia. No está disminuyendo la masa coralina. Los cambios de acidez son debidos a ciclos naturales. No está dañándose el coral por la acidez del mar. Los huracanes han disminuido. El mar no está subiendo. Ya les dije que las Islas Maldivas están creciendo. Por una medición que hicieron durante 20 años con la Universidad de Queensland, que son los que más saben de corales. Las medidas de mitigación o adaptación propuestas llevarán a hambrunas y a mortalidad sin precedentes, es decir, la ruina de la economía. Ahora sí, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a El usted, único, muchas gracias a usted, doctor Tomás. Muy interesante su participación, su conferencia, y espero pues que la gente que se ha conectado y la que se va a conectar pues tenga una visión importante respecto del tema que ha estado tratando. Tiene la palabra
apreciados amigos que están conectados. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Recuerden que pueden alzar la mano o copiarlas en el chat las preguntas. Puede ser más directo, como quieran. Puede dejar de compartir. Ah, bueno, vamos a ver. De pronto lo dejo porque tengo diapositivas de repuesto, montones de diapositivas de repuesto. Bueno, aquí voy a dejar una prendida. Mi libro se puede adquirir por este teléfono o por este correo. Si se quieren contactar conmigo, es fácil copiar. O pueden salvar la pantalla. O aquí hay un WhatsApp y un X, y aquí hay un correo. Y está pues a la orden. Eh, Y por otra Habilito, parte, tengo una serie de diapositivas adicionales que de pronto para responder algunas de las preguntas. habilite el micrófono por si alguien quiere hablar, puede prender el micrófono sin ningún. Ahí vea, ya hay una pregunta hecha. La leo. Del señor Julio Mario Villamizar. Finalmente, el ciclo cálido termina y a partir de qué año empieza a enfriar. Bueno, el ciclo de Charbatova-Lanchai, no sé si puedo volver a compartir. El Claro. ciclo de Charbatova-Lanchai es un ciclo, aquí están Milankovitch, pero bueno, Milankovitch son ciclos de 100.000 años que explican las glaciaciones, pero el ciclo de Charbatova-Lanchai es un ciclo de 179 años que debió haber finalizado más o menos en 1998, que fue el año más caliente del siglo XX. O sea que ya estamos entrando en un periodo de enfriamiento y el pico va a estar en los 40, más o menos 40, 45, vamos a estar en un mínimo como el que experimentó el planeta en el mínimo de Mountain. Lo que no sabemos es qué tan fuerte va a ser, porque esto no es preciso, pero lo que sí sabemos es que vamos para frío. Aquí está un poquito las gráficas. Estas son las gráficas. Si lo exploramos para responder su pregunta, aquí está el sitio de Lanchai. 2040, 2060, vamos a tener Lanchai Minimum. Más o menos entre el 45 y el 50 vamos a tener un pico de mínimo. No sé si con eso se responde la pregunta. Está abierto el chat, está abierto la Alejandro posibilidad tiene de la, participar. Alejandro tiene la palabra. Sí, gracias. Muy interesante, señor Esteves. Tengo dos cosas. Una, ¿cuál es la tarea para nosotros de aquí en adelante? Porque muchas veces, bueno, atendemos a conferencias y apagamos la luz, salimos del salón, apagamos la luz y hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, lo que quiero decir es, hay evidencia de varios ángulos, desde varias perspectivas. No es muy clara en la parte de la natural y la otra la evidencia suficiente de las implicaciones que ha tenido el ser humano en contribuir a esa contaminación y a ese cambio de alguna manera. No quiere decir que es el todo, pero de alguna manera un porcentaje pequeño ha contribuido de alguna manera a ese cambio climático. Quisiera saber si usted tiene conocimiento sobre otra teoría, porque hay varias, ¿no? La teoría en donde dice del núcleo de la Tierra que está girando a la inversa. Quisiera saber si puede, por favor, ampliar un poco esa otra teoría. Sí, de hecho, los modelos con los que nos han, y lo digo abiertamente, engañado, son modelos matemáticos que no pueden funcionar porque
no están basados en realidades científicas. Hay 7 falacias científicas rampantes en los modelos del IPCC de la ONU. El IPCC es un instituto que se creó con fines políticos y fue creado por políticos y los científicos fueron escogidos en función de lo que podían producir. Eso lo dijo Kary Mullis, premio Nobel. A los científicos se les está pagando por lo que previamente van a producir. No están investigando para averiguar si era el gas carbónico o no. Se les pagó para que afirmaran y cuadraran todos sus gráficos para que saliera el resultado de que es el gas carbónico. Entonces, primero, una cosa es el cambio climático y salvar el planeta, porque lo que nos piden es salvar el planeta. Nadie sabe de qué, porque ya vemos que esto era mentira. Nadie sabe cómo, porque si el diagnóstico es mentiroso, pues el remedio tampoco existe. No saben ni de qué, ni cómo, ni para quién, porque muchas de estas personajes son maltusianos y han desarrollado durante todo el siglo XX estrategias de despoblación. Entraríamos en una polémica muy compleja que está desarrollada en el libro del sí. Hoy me dediqué solamente al lado del no, es decir, a atacar al maltusianismo, al cual llamo yo la ideología del mal, con mayúsculas, tusianismo. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay un educador ambiental que dice, David Sobel, dice, si queremos que nuestros niños florezcan, tenemos que permitirles amar la tierra en lugar de pedirles que la salven. Estamos poniendo sobre las espaldas de nuestros niños un problema inexistente sobre el cual no puede haber solución porque nadie salva el planeta. El planeta se cuida a sí mismo desde hace 4.500 millones de años. Pero hay cosas muy concretas como la erosión, mal manejo de suelos, destrucción del Amazonas, destrucción de manglares, relleno de humedales, basura en los océanos, sobre los cuales sí tenemos acciones desde lo cotidiano, cómo manejamos nuestros plásticos, hasta lo político. Sí sabían que solamente 5 ríos del mundo arrojan el 98% de los plásticos que hoy día están en los mares. Y esos ríos, 4 están en China. O sea que es una decisión política de no echar, de no arrojar más plásticos al mar. Sobre eso sí hay solución, pero lo que quieren es que nos esforcemos sobre cosas insalvables. Entonces tenemos adolescentes pegándose a las obras de arte o echándole pintura roja a los girasoles de Van Gogh para salvar el planeta, porque hemos cargado con una cantidad de cargas a esos pobres jóvenes a base de mentiras, en vez de invitarlos a hacer cosas como sembrar árboles, cuidar la tierra, cuidar cosas que sí podemos solucionar en nuestra cotidianidad. Entonces, una primera solución concreta es no creerles a los medios. Segundo, pensar en acciones que sí pueden empoderar a nuestros niños de soluciones concretas, como reforestación, restauración, manejo circular de los recursos. No existe la basura, sino recursos mal ubicados, cosas que sí pueden tener solución. Eso no es lo que quieren. Lo que quieren es, ya estamos bien agobiados. Les voy a poner un ejemplo. Un siervo de la gleba en la Edad Media le pagaba con el hecho de vivir en los terrenos del señor feudal y tenía casa propia y tenía su familia. Le pagaba 3 días de la semana al señor feudal. Nosotros pagamos ya casi entre indirectos y directos casi el 80% de nuestras entradas en impuestos. O sea que estamos más esclavos hoy que los siervos de la Edad Media. Y con estos globalistas de la ONU y del Foro Económico Mundial quieren ahora, más encima, impuestos del orden global. Es decir, impuestos de carbono, impuestos de... Entonces, primero, no creerle a los medios. Segundo, buscar soluciones que sí son solucionables desde la vida cotidiana.
Y tercero, no estar cargando sobre los hombros de los niños unos problemas que no existen y que son insolucionables porque al clima nadie lo controla. En el chat tenemos bueno, de hecho son varias preguntas. Yo las voy a ir leyendo lento, pues para que se pueda entender. De parte de Alejandro Guerrero. Maestro Tomás, ¿cuál es el peligro ambiental más peligroso para la humanidad? Usted nos cuenta que no es el calentamiento global. Entonces, ¿cuál es? También está, ¿podemos seguir extrayendo el petróleo? ¿Y qué piensa sobre la sobrepoblación humana? Dice, sobrepoblación humana superar a la capacidad de carga del planeta. ¿Cuál es el enfoque más urgente? Sí, en el tomo del Nabel sí desarrollo muy ampliamente el tema de la capacidad de carga y el tema de la supuesta sobrepoblación. Les voy a poner un ejemplo. Japón es una Es que ese isla, man hizo varias preguntas, yo no te las leí todas. ¿sí? Ah, la suya todavía no la leí. A ver, sí. Eh, Les voy a poner un ejemplo para el primer tema, capacidad de carga y superpoblación. ¿Han visto la densidad de Japón? Es una isla volcánica que no tiene ni siquiera petróleo. Pues tienen hierro y otros recursos, pero no tienen petróleo. Y tienen un altísimo nivel de vida. No estoy proponiendo que todo el planeta tenga la densidad de Japón, pero con eso es suficiente para desmontar la teoría de que hemos superado la capacidad de carga. Piensen ustedes en los llanos orientales de Colombia, la Patagonia Argentina, la Siberia rusa. Eh, lo que pasa es que si viviera toda la humanidad en un conjunto cerrado de 20 pisos y echamos a todos los habitantes al penthouse y dejamos vacíos los 19 otros pisos, pues van a colapsar los inodoros, va a colapsar la cocina. eh, es una falacia maltusiana. Malthus dijo en 1786, dijo que la producción aumenta en proporción aritmética y la población en proporción geométrica. Malthus cree que los humanos somos bacterias. Se duplican 2, 4, 8, 16. Mentira, porque las clases medias lo único que quieren es tener la pirámide de Maslow solucionada en el primer nivel. Es decir, casa, alimento y educación para sus hijos. Una vez que la clase media se siente ya segura, no tiene más de 2 o 3 hijos. No somos bacterias. Entonces las gráficas poblacionales se estabilizan por sí mismas. Lo que pasa es que hay unos señorones que quieren mantenernos empobrecidos. Lo dijo el informe Kissinger 200, un informe, lo dijo clarísimo, no podemos permitir que esos países, la palabra esos se refieren al tercer mundo, se desarrollen porque van a necesitar los recursos que por naturaleza son para nosotros. Y a partir del informe Kissinger, él viaja a China y comienza la política de un solo hijo por pareja y comienzan los planes donde aparecen cosas como 350.000 mujeres esterilizadas en Kenia, 335.000 mujeres esterilizadas en México, otras 300.000 en Perú, toda esta época de los años 80 y 90, malthusiana. Entonces, desmentido el tema de la capacidad de carga, ahora vamos, ¿me recuerdas cuál era la otra pregunta? ¿Se puede seguir extrayendo petróleo? Ah, sí. ¿Saben cuál es el líquido más abundante del planeta? Líquido natural más abundante del planeta después del agua. Pues el petróleo. Y resulta que si no es el gas carbónico el causante del calentamiento global, no solo le digo que se puede seguir extrayendo, sino que se debe seguir extrayendo, porque el petróleo nos trajo, eh, soluciona los problemas del hambre mundial, la síntesis de Bosch, 1900, más o menos antes de la guerra, entre el 14 y el 19, la síntesis Haber-Bosch logró que la humanidad pudiera extender sus cultivos porque se empezó a producir
abono nitrogenado, urea, a partir de gas natural. Sin eso, la humanidad habría vivido una hambruna de 2.000 millones de personas. No solamente se debe seguir extrayendo, sino que no le causa ningún problema. Si saben lo que causa un carro eléctrico o lo que causan los eólicos, esa falsa solución de que llaman energías, eh, que llaman las energías, no sé si mi pantalla está compartiendo. Alternativas. Ah, sí, falsas Alternativas. energías alternativas. Eh, Todos mis diapositivas de repuesto están en desorden, pero de pronto tengo alguna para que vean. No, no, eso era en otra. Tengo un PowerPoint lleno de diapositivas de repuesto, por si las preguntas, pero ahí tengo diapositivas de campos de tierras fértiles completamente cubiertos en miles de hectáreas eh, de esos paneles solares y esos parques eólicos que no funcionan, primero porque son intermitentes, segundo porque son estacionales, tercero porque deben basarse en recarga de litio y cuarto porque necesitan diéseles que se prenden automáticamente cuando hay una caída de la carga, del viento. Entonces todo es una farsa. ¿Saben cuánta huella ecológica, no huella de carbono, sino huella ecológica? Un solo eólico comparado con una termoeléctrica que se base, por ejemplo, en el gas natural, 20 veces más dañina. En este momento están destruyendo selvas de Indonesia, en la isla de Borneo, están destruyendo selvas para sacar litio. Y hasta ahora estamos empezando. Los carros eléctricos son el peor engaño de la historia. Son 20 veces más contaminantes que un carro diésel o de gasolina. Eh, Obviamente defiendo la energía solar cuando el panel está ocupando techos que de todas formas están desperdiciados y cuando solucionan comunidades aisladas que no tienen internet o no tienen cómo mantener fría una medicina, una vacuna, un suero antibiótico, o le va a brindar a estas comunidades conectividad. Ahí es válida la solar. Pero la solar no es válida cuando se convierte en parques solares porque destruye áreas inmensas. El desierto de California y de Arizona no son desiertos de arena como el Sahara, son desiertos llenos de vida, con cactus saguares de 500, 600 años de edad. Todo eso lo están destruyendo para poner paneles solares encima. Entonces sí, se debe seguir extrayendo petróleo y inclusive el fracking, porque el fracking se venía haciendo. Eso se llama recuperación secundaria por por presión hidráulica. Solo que al fracking lo satanizaron. También preguntan, entonces, ¿cuál es el riesgo de más urgencia de atención por la humanidad? La mayor atención para la humanidad es que una especie de élite que nos ha venido manipulando desde comienzos de siglo cuando se crea la Federal Reserve, pero ahí entramos en otro tema histórico, tocaría tocar el tema de Anthony Sutton con su trilogía histórica del siglo XX, cómo la Federal Reserve se apoderó de la emisión de dinero y es un esquema Ponzi, es decir, piramidal, donde todo lo que trabajamos se va para unos pocos centros de poder. Es decir, por eso es que en los puntos donde inicio mi libro, aquí yo decía, sí, la prosperidad nos pertenece. Aquí en este punto, la prosperidad nos pertenece. Porque el gran problema de la humanidad ahorita no es los empresarios que generan empleo, generan desarrollo, generan bienestar para la humanidad, sino los eh, vampiros financieros que se absorben todo el recurso a partir de ese esquema Ponzi que está colapsando. Ponzi significa piramidal. No sé si entraríamos en un tema
muy complejo porque tocaría entrar a entender qué es la reserva fraccionaria, cómo tú metes 1 millón a un banco y ese banco ya presta 10 millones, o sea que se acaba de alimentar 9 millones que no existen, etcétera, etcétera. Pero realmente el peligro de la humanidad, mientras que no utilicemos el carro, están recogiendo 800 millones de dólares para más armas y arriesgándonos a una guerra nuclear. Lo está haciendo en este momento la señora von der Leyen. Listo, por el chat no veo más preguntas. No Bueno, sé si alguien más va a decir algo, levantar la No sé mano o cómo algo. quitar esto aquí, se me listo. meten aquí unas cosas en la pantalla. Listo, listo, mi doctor Tomás. De No, verdad señor. que sumamente interesante el tema planteado. eh, Unas posiciones bastante alejadas de otras teorías que se han compartido aquí en este mismo escenario. Por eso me parece que hay que darle juego a todas las partes. Muy agradecido con todos los que se conectaron. Muy amable otra vez, doctor Tomás. Espero pues Bueno, que seguirlo compartiendo en otras oportunidades. me gusta el debate y muchas gracias a los que, a la audiencia que compartieron sus preguntas. Entonces, cualquier cosa, aquí a la orden siempre. Sí, señor. Ahí están las dos Buenas direcciones. noches. Muchas Buenas noches gracias. para todos. Que la pasen